Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Y el día de hoy nos acompaña el diputado Steven Núñez Rímola. Primero contarles un poco acerca de don Steven. Él llega con la salida de don Henry Mora como diputado de la fracción del PAC. Así que bueno, primero darle la bienvenida a don Steven por acompañarnos y contarles también que no estábamos haciendo nuestro espacio regular de Actualidad Ciudadana TV debido a la transmisión que se estaba haciendo de la Comisión de Hacendarios que estaba conociendo el presupuesto de la República 2017-2018. Precisamente sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con don Steven. Muchas gracias, don Steven. Muchas gracias por la invitación. Don Steven, precisamente durante aproximadamente 22 días, casi un mes, la Comisión estuvo conociendo el presupuesto de la República para poder ejercer el gobierno durante los últimos meses del 2017 y 2018. Fueron las negociaciones un poco tensas en algunos rubros. Tal vez podríamos conversar un poco acerca de cómo fue, cuál fue la propuesta que presentó el gobierno con el presupuesto y todo lo que fue sucediendo conforme se realizaron las sesiones. Sí, el Ministerio de Hacienda remite el presupuesto de la República para el ejercicio económico 2018 por un monto global de 9,3 billones de colones. Esto representa un incremento de alrededor de un 3,2% respecto al presupuesto que envió para este año 2017. En lo que consulta usted respecto a la negociación, pues se continuó con el proceso regular, ¿verdad?, de audiencias, escuchar a los distintos ministros, jerarcas, exponiendo sobre el presupuesto institucional y sus metas ligadas a este presupuesto. Y en realidad la negociación pues deriva en dos dictámenes. Hay dos dictámenes sobre el tema de presupuesto. Hay un dictamen de mayoría que lo firma el Partido Acción Ciudadana junto a diputados del Frente Amplio y don Jorge Rodríguez y Abelino Esquivel, mientras que hay otro dictamen de minoría que está firmado por el Partido Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. La diferencia entre estos dos dictámenes radica en exclusivo en el recorte a la deuda política que se efectuó vía moción. Don Steven, las diferentes instituciones y ministerios de la República, a través de sus ministros y ministras y representantes, fueron quienes pudieron exponer ante la Comisión cuáles son los objetivos que se querían alcanzar, cuáles eran las metas que se tenían dentro de este presupuesto, y podríamos entonces señalar que a partir de esas negociaciones la mayoría de los presupuestos institucionales se mantuvieron. La única variación que existiría entonces con este dictamen de minoría sería el tema del financiamiento de la campaña política. Exactamente, entre estos dos dictámenes la diferencia radica exclusivamente en ese recorte. ¿Por qué existe este otro dictamen que, como dice usted, está avalado por la fracción del Partido Acción Ciudadana y otros diputados y diputadas, diputados y diputadas de la República? O sea, ¿por qué la fracción del PAC, la fracción de gobierno y este grupo de diputados deciden no incluir el tema de financiamiento de la campaña política? Vea, el Partido de Acción Ciudadana, por una postura histórica que ha tenido a lo largo de sus 17 años de historia, siempre se ha opuesto al cobro de la totalidad de la deuda política y siempre ha apoyado recortar este rubro. Incluso la reforma que se hace en la Constitución para rebajar el monto de la deuda política de un 0,19% del PIB a un 0,11% del PIB nace y se impulsa por un diputado de Acción Ciudadana. Entonces es una postura histórica del partido y por eso la estamos respaldando. Además, este recorte que radica en la suma de alrededor de 10.600 millones se destinan para la Comisión Nacional de Emergencias y específicamente para atender a familias y reconstrucción de zonas afectadas por la tormenta tropical Nate.
Entonces, ante una situación de calamidad y de emergencia que atraviesa el país, creo yo que una moción de este tipo, que además es congruente con lo que hemos indicado a lo largo de los años, pues tiene mucha cabida en el presupuesto. Precisamente el día de ayer el Ministerio de Hacienda señala la necesidad de recursos para poder enfrentar el gobierno todo lo que tiene que ver con el levantamiento de infraestructura, puentes, calles, vías y además instituciones que se vieron afectadas. ¿Cuáles podrían ser las acciones, además entonces del tema de obviamente la inyección económica a partir del presupuesto que se podrían tomar desde la Asamblea Legislativa para lograr también que contar con los recursos necesarios y suficientes, no solo para la acción normal del Estado como tal, sino también para poder resolver ante situaciones como estas? O sea, estamos previendo que ya en próximos días vamos a iniciar una época donde va a llover menos, que en Costa Rica llueve todo el año, pero en cualquier momento podría volver a suceder una situación como lo que pasó, que además se nos unieron dos cosas, el huracán Otto, ¿verdad? Y además la tormenta tropical Nate, que de alguna u otra manera no estaban directamente relacionadas, pero que al final el Estado igual tiene que afrontar los daños que causan ambos eventos climáticos. Claro, la Comisión Nacional de Emergencias dispone de un fondo especial de emergencias que es una suma desde luego bastante grande. Sin embargo, en noticias recientes se ve que existe, ¿verdad?, una necesidad bastante grande de recursos para atender esta emergencia nacional, y tengo conocimiento que el Gobierno de la República va a buscar opciones de financiamiento mediante organismos internacionales, sea BID u otro de estos bancos internacionales, para que en condiciones más blandas faciliten recursos, unos préstamos con condiciones muy blandas. Todo esto es dirigido a la atención de personas afectadas por estas situaciones de emergencia que usted mencionaba, tanto Otto como Nate, que como usted bien lo dice, son condiciones climáticas muy adversas y que tienen un efecto bastante negativo en el país. Hoy leía una nota que alrededor de 72 cantones se vieron afectados por esta tormenta tropical. Sí, estamos hablando que es el 90% del territorio nacional aproximadamente. Correcto. Y reconociendo que el tema del cambio climático solo nos puede señalar que cada vez este tipo de situaciones serán más normales, ¿verdad?, entre comillas, y podrían ser recurrentes con mayor, o sea, como en este caso fue un tiempo muy corto entre el huracán y la tormenta, que, bueno, tenemos un estado que ha logrado mantenerse y ha logrado sostener, por ejemplo, una institución como la Comisión Nacional de Emergencia, con una respuesta increíble a través de los comités cantonales, con las municipalidades, Cruz Roja, bomberos que se accionan en estos momentos en específico. Pero entonces también deberíamos de estar suponiendo, leyendo que estas situaciones se pueden volver a repetir, en la necesidad entonces de retomar un tema de las finanzas del Estado y cómo lograr que el Estado sea más eficiente y que cuente con los recursos necesarios para que no debamos desviar partidas que son específicamente para tratar infraestructura en su mantenimiento regular, pero que al mismo tiempo podamos entonces contar con recursos suficientes para atender este tipo de situaciones sin la necesidad de pellizcar de otros lugares para poder entonces accionar para casos de emergencia, que bueno, regularmente sabemos que en todo caso las instituciones, los ministerios, dentro de su presupuesto tienen destinado para en caso de emergencia, ese dinero se va a sacar y lo vamos a pasar para acá. Pero sí, ¿cómo lograr entonces, o se piensa incluir de alguna manera la posibilidad entonces de que el presupuesto del Estado sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad?, como se requiere y como lo hemos venido diciendo los últimos 2 años aproximadamente? Podríamos estar pensando entonces en esos escenarios. Sí, vea, el tema es el siguiente. Yo le decía a usted que tenemos un presupuesto presentado para el ejercicio económico 2018 de 9,3 billones.
De esos 9,3 billones, el 44%, que es alrededor de un poco más de 4 billones, están financiados, es decir, se financian con deuda. El restante es mediante ingreso corriente que posee el gobierno o una estimación de ingresos que va a tener el gobierno. Entonces, ante una situación de este tipo, donde tenemos un presupuesto tan desfinanciado, casi en la mitad, y una situación que es recurrente, esto viene alrededor del año 2010 a la fecha, ya son alrededor de 7 años con una situación de este tipo, que incluso nos colocan con una deuda de gobierno que representa alrededor del 50% del PIB. Entonces, un Estado de esa forma no es sostenible y hay que tomar decisiones. Yo incluso, estudiando el informe que realiza la Contraloría General de la República para el presupuesto 2018, nuevamente recomiendan variar la estructura tributaria de Costa Rica, hacer una reforma fiscal, porque hay sectores que son los que actualmente no se encuentran dentro de la estructura tributaria, no están siendo gravados, y por allí hay un faltante de recursos que podría estar teniendo el Estado, porque recordemos, y como lo señala la Contraloría General, la economía del país ha variado con el pasar de los años, es decir, ahora somos una economía donde el sector servicios representa un alto porcentaje. Entonces, como está la estructura actualmente, no se están tasando muchos servicios. Entonces hay que buscar esos ajustes, hay que buscar esos cambios. Como dato final, incluso el tema de la rigidez de presupuesto es otro tema que hay que analizar y sobre los cuales se deben hacer reformas. Yo próximamente voy a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Para que usted tenga el dato, un 14% del PIB es lo que representan los ingresos corrientes que va a tener Costa Rica el año siguiente. Y solo en destinos específicos, es decir, gastos que son obligatorios por materia constitucional o leyes, representan un 12% del PIB. Entonces, eso quiere decir que queda un 2% del PIB de margen de maniobra. Entonces, si es por atender mandatos constitucionales y legales, solo nos está quedando ese 2%, ¿qué margen de maniobra y de flexibilidad tiene un gobierno? Incluso un Estado para trabajar de esa forma, ¿verdad? ¿Cree usted que además, cuando a la población en general se le habla del tema de aumentar impuestos, a todos se nos paran las pestañas, ¿verdad? Porque la mayoría creemos que el Estado debería estar funcionando con lo que pagamos regularmente, sin reconocer también que hay un porcentaje de evasión muy alto en este país y que lamentablemente el Estado no ha tenido la posibilidad o la capacidad o las herramientas para poder atacar directamente y poder solventar de alguna manera la falta de pago de impuestos. Pero ¿cree usted que capacitando a la gente o explicándole a la población exactamente cuáles son los gastos, así como usted nos lo ha dicho, o sea, hay un 14% del producto referido al Producto Interno Bruto que ya de por sí lo vamos a gastar, o sea, no hay cómo el Estado pueda decidir que ese dinero no se va a usar, o sea, ya está comprometido y está comprometido todos los años. Correcto. Y ese 2% nos deja, como también usted bien lo señala, con un margen de maniobra muy corto. Si le logramos explicar a la población cómo es que el Estado debe de financiarse, podríamos tratar entonces o podríamos lograr una respuesta positiva cada vez que hablamos el tema el financiamiento del Estado y la posibilidad de aumentar los impuestos. ¿Podría ser esa una solución? Sí, vea, como usted bien lo dice, cuando se hablan de impuestos y aumentar impuestos, a nadie le gusta hablar de ese tema, y usted hace una alusión muy graciosa, se nos paran las pestañas. Bueno, efectivamente a la gente no le gusta eso, no le gusta que le toquen el bolsillo, la billetera. Sin embargo, hay que verlo por el problema de fondo. Ahora que discutimos el tema de presupuesto, yo hice ver que este gobierno, de forma muy responsable, y así lo argumenta el gobierno dentro de su exposición de motivos, no financia todo lo que debiera al 100%, ¿verdad? Y él argumenta este tema, ¿verdad? Que ellos de financiar al 100%, por ejemplo, 8% del PIB a educación, la transferencia de su totalidad al PANI, implicaría aumentar el déficit que está proyectado, que ahorita está en un 7% del PIB, sería casi llegar a un 12%. Entonces,
es una situación complicada que los costarricenses deben de entender. Entonces, para dejar claro el tema de los impuestos, yo siempre lo he dicho, si seguimos por esta ruta que no es sostenible, se van a dar efectos en la economía que son graves. Y al final de cuentas, yo siempre lo digo, el impuesto más atroz y regresivo de todos es la inflación, porque cuando suben los precios, a todos nos toca por igual. Entonces, creo yo que la propuesta de reforma que hizo el gobierno tiene mucha progresividad. Esto quiere decir que se cobra a los sectores que poseen mayor ingreso. Además, incluye un tema de solidaridad tributaria donde propone devolverle un poco de los recursos que se captan a los sectores más vulnerables de la economía. Agradecemos al diputado Steven Núñez Rímola del Partido Acción Ciudadana por habernos acompañado el día de hoy. Continúan ustedes con más información en la televisión legislativa y que tengan muy buenas tardes.